Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el día de hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que abordan el tema de los matrimonios forzados. Prepárense para conocer algunas de las mejores producciones que exploran esta compleja y controvertida temática. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cuerpo principal. 1. Título: La novia de Estambul. Género: drama, romance. Actores principales: Özkan Deniz, Asli Enver. Sinopsis: la historia de Faruk y Süreyya, dos personas de diferentes mundos obligadas a casarse por conveniencia familiar. En medio de conflictos y secretos, deberán encontrar la forma de construir un matrimonio sólido. Relevancia: aborda el tema de los matrimonios impuestos por tradiciones familiares y las consecuencias emocionales que conllevan. Dato interesante: fue una de las series más vistas en Turquía durante su emisión. La trama de La novia de Estambul presenta un matrimonio arreglado entre Faruk y Süreyya, dos personas cuyos mundos parecen estar en extremos opuestos. Faruk es un exitoso hombre de negocios perteneciente a una familia adinerada, mientras que Süreyya es una joven modesta y artística que entra en la vida de Faruk de una manera inesperada. La tensión se desata cuando se ven obligados a casarse por motivos que van más allá de su voluntad. A lo largo de la serie, se muestra cómo ambos personajes luchan por encontrar su lugar en esta unión forzada, enfrentando obstáculos, conflictos familiares y desafíos personales. La narrativa explora las complejidades de los matrimonios arreglados, destacando cómo las expectativas familiares pueden impactar en la vida y la felicidad de quienes se ven inmersos en esta situación. Además, se profundiza en las emociones encontradas de los protagonistas, quienes deben aprender a confiar, amar y perdonar para construir una relación sólida y verdadera. La actuación de Özkan Deniz y Asli Enver en los roles de Faruk y Süreyya, respectivamente, ha sido aclamada por la crítica y el público, logrando transmitir de manera conmovedora la complejidad emocional de sus personajes. La química entre ambos actores ha sido uno de los aspectos más destacados de la serie, creando momentos memorables que han cautivado a la audiencia. Además de la trama principal centrada en el matrimonio forzado, La novia de Estambul también aborda temas como la lealtad familiar, los secretos del pasado y la lucha por la identidad propia. Estos elementos enriquecen la narrativa y añaden capas de profundidad a la historia, convirtiéndola en una producción que va más allá de la simple exploración de un matrimonio convenido. En conclusión, La novia de Estambul se destaca como una serie turca que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre las tradiciones familiares, el amor verdadero y la importancia de la comunicación en las relaciones. Una recomendación imprescindible para aquellos que buscan sumergirse en una historia apasionante y emotiva. 2. Título: Amor en blanco y negro. Género: drama, romance. Actores principales: İbrahim Çelikkol, Birce Akalay. Sinopsis: la historia de Ferhat, un hombre involucrado en el mundo del crimen, y Asli, una doctora que se ve envuelta en su peligroso mundo. A pesar de las circunstancias, surge un amor imposible. Relevancia: examina las consecuencias de las decisiones tomadas en nombre de la familia y las fuerzas que pueden unir a dos personas inesperadamente. Dato interesante: la química entre los protagonistas se destaca como uno de los puntos fuertes de la serie. La trama de Amor en blanco y negro nos sumerge en un mundo lleno de peligros, secretos y emociones intensas. Ferhat, un hombre con un pasado oscuro vinculado al crimen organizado, se ve envuelto en una nueva situación cuando conoce a Asli, una valiente y dedicada doctora cuya vida está a punto de cambiar para siempre. A medida que Ferhat y Asli comienzan a cruzar sus caminos, surge una conexión inesperada que desafía las circunstancias adversas que los rodean. A pesar de los peligros que los acechan y las diferencias que los separan, ambos se ven atraídos el uno hacia el otro de una manera irremediable, dando paso a un amor prohibido y apasionado que desafía todos los obstáculos. La actuación de İbrahim Çelikkol y Birce Akalay en los roles de Ferhat y Asli ha sido ampliamente elogiada por su capacidad para transmitir la intensidad y la complejidad de sus personajes. La química entre los protagonistas es uno de los puntos fuertes de la serie, creando momentos cargados de emoción y tensión que mantienen al espectador en vilo a lo largo de la trama. Amor en blanco y negro no solo se centra en la historia de amor entre Ferhat y Asli, sino que también explora las consecuencias de las decisiones tomadas en nombre de la familia y las fuerzas que pueden unir a dos personas de manera inesperada. La serie aborda temas como el perdón, la redención y la búsqueda de la verdad en un entorno marcado por la violencia y la intriga.
En conclusión, Amor en Blanco y Negro es una producción televisiva que combina drama, romance y acción de una manera única, capturando la atención del público con su narrativa emocionante y sus actuaciones destacadas. Una recomendación imprescindible para aquellos que buscan sumergirse en una historia de amor apasionada y llena de giros inesperados. 3. Título: Difícil amar. Género: drama, romance. Actores principales: Burak Özçivit, Neslihan Atagul. Sinopsis: la historia de Kemal y Nihan, cuyas vidas se entrelazan en medio de tragedias familiares y promesas rotas. A medida que luchan contra las adversidades, descubren el verdadero significado del amor. Relevancia: muestra cómo las decisiones de los padres pueden impactar en las vidas de sus hijos, incluso en cuestiones tan íntimas como el matrimonio. Dato interesante: la trama emocionante y las actuaciones destacadas han cautivado a audiencias en todo el mundo. Difícil amar nos sumerge en la historia de Kemal y Nihan, dos personas cuyas vidas se ven marcadas por tragedias familiares, promesas rotas y la lucha por el amor verdadero. Ambientada en un entorno de secretos y engaños, la trama explora las consecuencias de las decisiones tomadas en nombre de la familia y cómo éstas pueden afectar de manera profunda a quienes están involucrados. Kemal y Nihan se encuentran en medio de una red de intrigas familiares que amenazan con separarlos, pero su conexión emocional los impulsa a luchar contra viento y marea por su relación. A medida que descubren la verdad detrás de los eventos que han marcado sus vidas, ambos deben enfrentar sus propios demonios y aprender a perdonar para encontrar la felicidad que tanto anhelan. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagul en los roles de Kemal y Nihan son el corazón de la serie, brindando una profundidad emocional y una autenticidad a sus personajes que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. La química entre los protagonistas es palpable, creando momentos emotivos y conmovedores que trascienden la pantalla. Difícil amar no solo se centra en la historia de amor entre Kemal y Nihan, sino que también aborda temas más amplios como la familia, la lealtad y la importancia de seguir el propio corazón. La narrativa se adentra en las complejidades de las relaciones humanas, explorando cómo las decisiones tomadas por los padres pueden tener un impacto duradero en la vida de sus hijos. En conclusión, Difícil amar es una serie que combina drama, romance y suspenso de una manera magistral, manteniendo al espectador en vilo a lo largo de cada episodio. Una recomendación imprescindible para aquellos que buscan una historia emocionante y profunda sobre el poder del amor y la resiliencia ante las adversidades. Conclusión. En resumen, las series turcas sobre matrimonios forzados nos sumergen en emocionantes historias de amor, sacrificio y lucha contra las tradiciones. Cada una de estas producciones nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas y a explorar el poder del amor en medio de las adversidades. ¿Cuál de estas series te gustaría ver primero? Déjanos tus comentarios y cuéntanos cuál es tu serie turca favorita sobre este tema. No olvides darle me gusta, compartir este vídeo y suscribirte para seguir descubriendo más recomendaciones como estas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.